Buenas noches. Empezamos con el trabajo eh, del taller 4, que es aplicar el análisis de riesgo cuantitativo antes de aprobar el expediente técnico, dictado por el docente magíster ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, y los integrantes del grupo, Hilario Abad, Jean-Pierre Agramonte, Joseph Coello, y quienes habla Roxana Castro. Siguiente, por favor. Bueno, les comento algo del índice. Como punto uno es identificación y mitigación de la incertidumbre. Punto dos, análisis de riesgos cualitativos. Punto tres, análisis de riesgos, perdón, cualitativos. El punto dos, cuantitativos. El punto tres, la integración, el punto cuatro, la integración de herramientas de la gestión incertidumbre. Punto cinco, aplicación del programa Risky Project Professional. El punto 6, borrador del contrato de ejecución de obra. Y el último punto 7, conclusiones y recomendaciones. Identificación y mitigación de la incertidumbre. Como punto uno tendríamos identificación y mitigación de la incertidumbre. Se presenta el registro de riesgos para la obra, recuperación y mejoramiento del servicio de transitabilidad del camino vecinal Huarmaca, Provasal, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, departamento de Piura. Eh, Como punto uno, riesgos de ciudadanos con pedidos vecinales. Tipo de respuesta, aceptar respuesta, establecer una comunicación fluida con la comunidad, involucrarlos en el proyecto y tratar de llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. Responsable, el jefe de comunicaciones. Como punto dos es el riesgo de conflictos socioambientales. Tipo de respuesta, mitigar. Respuesta, realizar estudios de impacto ambiental y social, establecer también medidas de mitigación y monitorear constantemente el impacto del proyecto en la comunidad y en el medio ambiente. El responsable es el jefe del medio ambiente y responsabilidad social. Como punto 3 es el riesgo en demora en pagos. El tipo de respuesta es mitigar. En respuesta, vendría a ser establecer un plan de seguimiento y control de pagos y acordar con el cliente un calendario de pagos claro y preciso. El responsable sería el jefe de finanzas. El punto 4 sería el riesgo en problemas con la disponibilidad de personal calificado. Tipo de respuesta, mitigar. ¿Ya? Respuesta, establecer un plan de contratación de personal calificado, capacitar al personal actual y establecer un sistema de retención de talentos. Responsable, jefe de recursos humanos. Para el punto 5, que es riesgo arqueológico, el tipo de respuesta sería evitar, y nuestra respuesta sería realizar un estudio arqueológico previo al inicio de la obra y establecer medidas de protección y conservación del patrimonio arqueológico. Nuestro responsable, el jefe de arqueología. Como punto 6, es el riesgo de interferencias y servicios afectados. El tipo de respuesta a mitigar, y la respuesta sería realizar estudios de interferencias y servicios afectados, establecer medidas de mitigación y coordinar con las empresas proveedoras de servicio, que vendría a ser el responsable del jefe de planificación. Como punto 7, sería riesgo por procesos constructivos. Tipo de respuesta igualmente mitigar. Em, en respuesta sería realizar un plan de calidad y control de los procesos constructivos y establecer medidas de prevención y control de errores y monitorear constantemente el avance del proyecto. Nuestro responsable, el jefe de calidad. Para el punto 8 sería el riesgo geológico o geotécnico, que nuestro tipo de respuesta es, es mitigar, y en sí nuestra respuesta sería realizar estudios geológicos y geotécnicos previos al inicio de obra y establecer medidas de prevención y control de riesgos y monitorear constantemente el avance del proyecto, ¿no? Responsable, jefe de geología. Como punto 9, es riesgo derivados por eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Tipo de respuesta, transferir.
Respuesta sería contratar un seguro que cubra los riesgos derivados con eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Responsable jefe de seguridad. Como punto 10, riesgos de retraso en la entrega de terreno. También sería un tipo de respuesta a mitigar. El plan de, eh, el plan de contingencia sería establecer un plan de monitoreo y seguimiento del terreno con el propietario y otras partes interesadas para asegurarse de que se cumplen los plazos acordados, ¿no? En caso también de retraso, se debe establecer un plan de recuperación del tiempo perdido para minimizar el impacto en el cronograma general de la obra. Responsable gerente del proyecto. En el punto 11 y último punto sería eh, riesgo de vicio oculto. Ya, tipo de respuesta es mitigar y plan de contingencia sería realizar una revisión detallada del expediente técnico para identificar cualquier vicio oculto. Además, se debe asegurar también que el equipo de construcción esté bien informado sobre el contenido del expediente técnico y que sigan las especificaciones y recomendaciones del mismo durante la ejecución de obra. Responsable, ingeniero residente. Doy pase a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, el punto 12 es análisis de los riesgos cualitativos. En este caso tenemos 5 puntos, que es el primero, identificación y evaluación de riesgos. Los administradores de contrato deben asegurar de que se haya identificado todos los riesgos relevantes para el proyecto y de que hayan evaluado adecuadamente. Esto es fundamental para realizar un análisis de riesgos cualitativos preciso con el software Risky Project. El segundo es categorización de riesgos. En este caso, los administradores de contratos deben categorizar los riesgos identificados en función de su probabilidad de ocurrencia y su impacto potencial. Esto les permitirá priorizar los riesgos y centrarse en aquellos que tienen un mayor impacto para el éxito del proyecto. El tercero, evaluación de controles y mitigación de riesgos. Los administradores de contrato deben evaluar los controles existentes y determinar si son suficientes para mitigar los riesgos identificados. En caso contrario, deben desarrollar un plan de mitigación de riesgos para reducir el impacto de los riesgos en el proyecto. El cuarto punto es seguimiento de riesgos. Los administradores de contrato deben realizar un seguimiento continuo de los riesgos identificados y evaluados. Esto les permitirá detectar cualquier cambio en la probabilidad de ocurrencia o el impacto potencial de los riesgos y ajustar sus planes de mitigación en consecuencia. El quinto es comunicación y colaboración. Los administradores de contratos deben colaborar con otros miembros del equipo del proyecto y comunicar los resultados del análisis de riesgos de manera efectiva. Esto permitirá a todos los interesados entender los riesgos asociados con el proyecto y trabajar juntos para mitigarlos y garantizar el éxito del proyecto. Siguiente, por favor. El punto 3 es análisis de los riesgos cuantitativos. Eh, el, en ahí seguimos con el punto que es identificación y evaluación de riesgos. Los administradores de contratos deben asegurar de que se hayan identificado todos los riesgos relevantes para el proyecto y de que hayan evaluado adecuadamente. Esto es fundamental para poder realizar un análisis de riesgos cuantitativos preciso con el software Risky Project. Siguiente es asignación de probabilidades y valores de impacto. Los administradores de contratos deben asignar probabilidades y valores de impacto realista a cada riesgo identificado. Esto puede requerir la revisión de los datos históricos del proyecto y la consulta con expertos, ¿no? Simulación de escenarios. Los administradores de contratos deben realizar simulaciones de escenarios utilizando el software Risk Project. Esto les permitirá comprender mejor los resultados potenciales del proyecto en diferentes situaciones, lo que les permitirá tomar decisiones más informadas, ¿no? El cuarto punto es actualización constante de datos. Los administradores de contratos deben actualizar constantemente los datos en el software Risky Project para garantizar la precisión de los resultados. Esto es especialmente importante si se producen cambios significativos en el proyecto. Análisis de sensibilidad.
Los administradores de contratos deben realizar análisis de sensibilidad en el SOA Risk Project para evaluar la importancia relativa de cada riesgo en el proyecto y determinar cuáles tienen un mayor impacto en los resultados finales. Este les permitirá centrar sus esfuerzos en mitigar los riesgos críticos para éxito del proyecto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. El siguiente. Y el cuarto punto es la integración de herramientas de gestión. Eh, en ello se tiene la identificación y evaluación de riesgos. Las herramientas de gestión de incertidumbre, al estar integrados en el software risk de riesgos, permiten a los administradores de contrato a identificar y evaluar los riesgos asociados con un proyecto. De esta manera se pueden desarrollar planes para mitigar o controlar esos riesgos. El segundo es mejorar de la precisión en la planificación. La integración de herramientas de gestión de incertidumbre en los software riesgos permite una mayor precisión en la planificación del proyecto. Al considerar y evaluar los riesgos, los administradores de contrato pueden realizar estimaciones más realistas de los costos y los plazos del proyecto. Tres es tomar las decisiones informadas. La integración de herramientas de gestión de incertidumbre en los software de riesgo permite tomar decisiones informadas sobre la gestión de riesgos del proyecto, al considerar los riesgos y las posibles consecuencias. Los administradores de contrato pueden tomar decisiones más adecuadas para el éxito del proyecto. Siguiente. El, el cuarto punto es comunicación efectiva. Las herramientas de gestión de incertidumbre integradas en los software de riesgo permiten una comunicación efectiva de los riesgos y las estrategias de mitigación entre todas las partes interesadas en el proyecto. Esto ayuda a garantizar que todos estén alineados y entiendan los riesgos asociados con el proyecto. El 5 es evaluación de la efectividad de la gestión de riesgos. La integración de herramientas de gestión de incertidumbre en los software de riesgo permite una evaluación efectiva de la gestión de riesgos en el proyecto, al seguir y monitorear los riesgos y las estrategias de mitigación. Los administradores de contratos pueden evaluar la efectividad de su gestión de riesgos y realizar ajustes cuando sea necesario. 6 es mejora del éxito del proyecto. La integración de herramientas de gestión de incertidumbre en los software de riesgos ayuda a mejorar el éxito del proyecto, a reducir la incertidumbre y los riesgos asociados. Al planificar y gestionar los riesgos adecuadamente, los administradores de contratos pueden aumentar la probabilidad de que el proyecto se entregue a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada. Le paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, teniendo en consideración el proyecto del camino vecinal, que se ha tenido el proyecto en el MC Project, se ha trasladado al software Whisky Project, podemos obtener el registro de riesgos, en el cual nos muestras 11 riesgos que hemos podido identificar, lo que indica que en consideración de los posibles eventos que podrían afectar el proyecto. En sí, estos riesgos proporcionan una base para implementar estrategias de mitigación y planificar acciones preventivas. Utilizando este software se puede gestionar y controlar eficazmente estos riesgos a lo largo de todo el proyecto para reducir su impacto negativo. En este caso podemos ver acá en el gráfico que se encuentra calculado ya con el análisis de Monte Carlo del software, obteniendo como primera prioridad vicio oculto, ¿no? Con un riesgo de 16,4%. Después tenemos retraso en entrega de terreno, terceros, conflictos sociales y así sucesivamente. Se puede ver asimismo también a qué partidas se han asignado esos riesgos. Se puede ver también la probabilidad que se ha considerado para este proyecto y el impacto que generaría al desencadenarse. Y finalmente obtenemos los porcentajes finales. Siguiente, por favor.
Bueno, anteriormente, como ya se calculó con el análisis de Monte Carlo los montos de los 11 riesgos anteriormente citados, esto genera un incremento, ¿no? Un incremento. En la duración del score, que indica 1.13, nos indica que el proyecto tiene una ligera desviación en la duración estimada del proyecto, en comparación con la planificación inicial. En el COTS score, que es el costo, nos indica un valor de 1.02, que sugiere una pequeña variación en el costo estimado del proyecto en relación con el presupuesto base establecido. Estas diferencias podrían establecerse a factores como posibles retrasos, cambios en las dependencias o incrementos en los costos o de recursos. Es importante en sí gestionar adecuadamente estos riesgos para poder mitigarlos en tiempo y costo. Y recordar consultar la documentación específica del software para buscar una orientación adicional y también un juicio de expertos al momento que se materialicen los riesgos durante la ejecución de los proyectos. Siguiente, por favor. Luego, al obtener el anterior análisis, podemos ver la curva S de análisis de costos de Risky Project, en el cual nos muestra los riesgos altos que tienen un impacto significativo en el costo del proyecto, el proyecto, situándolo en 18.510.860 el costo alto, que no supera el 1.03 que era nuestra base, ¿no? Que nos indicó el docente. Luego también tenemos los riesgos bases por un monto de 18.403.192 dólares. Y también tenemos un riesgo bajo que no muestra un impacto en el costo, ¿no? Manteniéndolo en $0. Es fundamental en sí gestionar adecuadamente los riesgos para poder evitar aumentos considerables en el costo total del proyecto, así como se muestra en la curva S presente. Le doy pase a mi compañero. Muchas gracias. Bien, una vez que ya se ha analizado cómo es que funciona la gestión de riesgos en el expediente técnico para poder ser aprobado, a continuación se plantea la identificación de los riesgos, en donde se clasifican los distintos riesgos que se tiene mediante categorías que de hecho se plasman en el contrato que se está estipulando, ¿no? En el contrato de la obra, en donde, por ejemplo, se considera el riesgo de vicio alto como el riesgo número uno dentro de una categoría táctica, ¿no? En el área de calidad, indicando de que pueden existir deficiencias en la revisión del expediente técnico durante la etapa de diseño o planificación, ¿no? O, por ejemplo, el riesgo arqueológico, que vendría a ser el código R7, que ya también es una categoría de manera estratégica, en el área de alcance, riesgos, en donde se describe como el descubrimiento de restos o vestigios arqueológicos durante la ejecución del proyecto, ¿no? Que puede pasar también. Entonces, la causa de este riesgo puede ser que no existan los estudios pertinentes o las evaluaciones arqueológicas que se tienen que desarrollarse durante la elaboración de un expediente técnico, ¿no? En donde se determina si hay o no hay vestigios arqueológicos. Y así sucesivamente con los demás riesgos que se encuentran en el contrato que ya hemos elaborado. Por ende, a continuación, después de esta identificación de riesgos, hablaremos sobre el plan de respuesta a estos riesgos, en donde sobre todo en la columna 4, que es el tipo de riesgo, podemos clasificar a los riesgos desde riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Como riesgo alto siempre va a ser el riesgo de vicio oculto en el expediente técnico, siempre puede haber algún problema de diseño y tal. Así que la respuesta que se está considerando para este riesgo es de mitigar mediante realizar una revisión detallada del expediente técnico para identificar algún vicio oculto, ¿no? Y el responsablemente es el ingeniero residente. Por ejemplo, un riesgo medio puede ser los riesgos por procesos constructivos, donde también se ve en la columna de probabilidad por impacto, que es un 3.46%, donde también la respuesta es mitigar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se planea hacer
para bajar este riesgo. Es básicamente realizar un plan de calidad y control de procesos constructivos, ¿no? Eso es muy importante, establecer medidas de prevención y control de errores y monitorear constantemente el avance del proyecto. ¿Quién lo hace eso? El jefe de calidad. O también un riesgo bajo, que puede ser riesgo en demora de pagos, ¿no? Es un riesgo pertinente también. Entonces, ¿qué respuesta se tiene a eso? Establecer un plan de seguimiento y control de pagos, ¿no? De acuerdo al cliente, el calendario de pagos claros y precisos. Llevar un seguimiento, ya sea en la entidad con la que se esté trabajando, mm, etcétera. Entonces, ese área se encargará el jefe de finanzas, el área de contabilidad, el área de tesorería, etcétera, ¿no? Las distintas áreas. Así que también tenemos el plan de costo de riesgos que vendría a ser cuál es el presupuesto que se estaría asignando para el riesgo, que por ejemplo, para el riesgo número uno y el más alto, que es el de vicio oculto, se estima alrededor de $71,399, ¿no? Donde el riesgo es asignado al contratista. Pero en el caso, por ejemplo, de que sea un riesgo asignado a la entidad, sería el riesgo en retraso de la entrega del terreno, donde también es un riesgo alto, ¿no? Y donde se planea establecer un plan de monitoreo y seguimiento del terreno con el propietario y otras partes interesadas para asegurarse que se cumplan estos plazos acordados y en caso de que exista algún retraso, se establezca un plan de recuperación del tiempo perdido para minimizar este impacto durante el cronograma general de la obra, ¿no? Em, por lo cual al final nos da un costo, una sumatoria de todos los presupuestos asignados a los riesgos, que vendría a ser alrededor de em, 387,841 dólares, ¿no? Así que a raíz de todo lo que hemos aprendido ahora en esta presentación, concluimos que el software que hemos utilizado, el Rifi Project, es muy útil para, sobre todo las personas que se encargan de administrar contratos, ya que les brinda una mayor comprensión más clara y cuantitativa y cualitativa de los riesgos que se pueden asociarse a un proyecto, ya sea en su elaboración o en su ejecución o en el cierre del proyecto, etcétera, ¿no? El uso de este software, el Risk Project, ayuda a tener una precisión en la planificación del tiempo y costos del proyecto, lo que ayuda en la gestión de proyectos y en el éxito que se dé en este proyecto. También se recomienda que los administradores de contrato sean capacitados continuamente y de manera adecuada con el uso de este software antes de que sea aplicado a la gestión de riesgos de un proyecto de obra, ¿no? Y además, se sugiere que se aseguren de actualizar regularmente esta información del software para garantizar la precisión de los datos y la evaluación de los riesgos. Por ende, eso sería todo lo que tenemos para ofrecerles el día de hoy. Muchas gracias.